Y ahora hacemos contacto en Bogotá con Clara López. Ella es la candidata que ocupaba el cuarto lugar en la carrera a la presidencia de Colombia por el Partido Polo Democrático, con cerca del 15% de los votos. Señora López, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Y comenzar además preguntándole cómo reciben ustedes desde su campaña los resultados de estos comicios presidenciales de un domingo. Casi 2 millones de votos. Apoyo recibido en las urnas muy grande. Bueno, tenemos que decir que estamos muy satisfechos. Hemos logrado consolidar un proyecto de izquierda democrática con una cara moderna y hemos logrado un importantísimo resultado en la capital de la República. Ambas cosas nos animan para seguir adelante en la construcción de este proceso de ampliación democrática que seguramente nos va a llevar a crecer en la audiencia, no solamente en las elecciones de consejos y diputados, alcaldes y gobernadores del año entrante, sino en las presidenciales del 2018. ¿Qué viene de aquí en adelante para su partido? ¿Va a apoyar la candidatura del presidente Juan Manuel Santos a la reelección o la de Óscar Iván Zuluaga? Porque los expertos dicen que su partido podría definir los comicios de la segunda vuelta. Bueno, tengo que decirles que nosotros estamos en un proceso de discusión interna y que desde luego esta es una decisión muy importante. Pero nosotros vemos dos candidatos que están en contravía de nuestro planteamiento en las elecciones presidenciales. Ustedes recordarán que el grueso de nuestro programa estuvo fundamentado en la necesidad de hacer un viraje en el modelo económico para poder recuperar el aparato productivo nacional, generar pleno empleo y los derechos a la salud y a la educación. Eso no se puede hacer en el modelo económico actual ni en ambiente de tratado de libre comercio, por lo que vemos en los dos candidatos en esa parte una similitud demasiado grande. Claro que hay diferencias en materia de relaciones internacionales, en materia de paz, y todo eso entrará en la fórmula de la discusión que no se hará solamente al interior del Polo Democrático Alternativo, sino también con nuestros aliados y con los otros sectores alternativos de la política colombiana. Señora López, continuando un poco con la pregunta de mi compañero, esas eran dos alternativas: apoyar a Óscar Iván Zuluaga, a Juan Manuel Santos, como dicen, se lo están pensando, o una tercera es seguir en la oposición. ¿Esta tercera entró dentro de los parámetros? Sin lugar a duda, cualquiera sea la determinación que adoptemos, va a ser dentro del criterio de independencia. Nosotros no nos vemos gobiernistas de ningún gobierno que salga elegido con las dos opciones que existen en el momento. Pero es una decisión que no abarca solamente el ser o no ser gobernista, abarca otros temas y por ello vamos a hacer una discusión de cara al país. Pero no piense que va a encontrar usted al Polo Democrático Alternativo en ningún ministerio. Hoy empieza una nueva campaña. ¿Qué le dice usted directamente a Juan Manuel Santos y a Óscar Iván Zuluaga? No, pues ellos están en su campaña y desde luego que tendrán que buscar en este proceso limar sus asperezas para generar condiciones de gobernabilidad al país. Eso nos interesa absolutamente a todos. Pero nosotros vamos a tomar nuestra decisión con la tranquilidad, la calma del deber cumplido y de la inmensa responsabilidad que tenemos con el cambio en nuestro país. Es algo que nosotros jamás vamos a renunciar ni vamos a dar nuestro brazo a torcer. Colombia necesita arrancar por un buen camino y eso pasa por los fundamentales cambios que vamos a seguir luchando de ahora en adelante en el país. El candidato ganador de esta primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga, ha dicho que si llega a ser presidente va a suspender provisionalmente los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC. Eso sí, si no deja de lado las acciones criminales. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento sabiendo que usted es una gran defensora de la paz? No, nosotros hemos dicho que el diálogo de La Habana es muy importante para el país. Nosotros pensamos que esos diálogos no tienen reversa, que lo que está queriendo Colombia y lo que necesita el país, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, es dejar atrás ese anacronismo, llegar a una finalización negociada del conflicto armado en Colombia, y eso está en las posibilidades futuras próximas. Así es que no podemos entender que haya un avance, una propuesta hacia la suspensión de esos diálogos. Con el resultado de estas elecciones, donde un amplio porcentaje de los colombianos no apoyó la reelección del presidente Juan Manuel Santos, ¿queda en evidencia que la ciudadanía no comparte las políticas de gobierno?
Yo no pienso que ese fuera el único tema que se debatió en las elecciones, y esas dicotomías tan simplistas son las que llevan a la gente a tomar decisiones inadecuadas. No, aquí lo que está en juego son temas de mucho y profundo calado para el pueblo colombiano. Y yo me atrevo a pensar que incluso en la campaña del Centro Democrático no están pensando en eliminar la posibilidad de que Colombia tenga una paz política negociada. Esa es una necesidad para todo el país. La reconoce todo el pueblo colombiano. Es lo único que consistentemente está en las encuestas, que el pueblo colombiano favorece una solución política negociada al conflicto armado. Uno de los protagonistas de la jornada electoral del día de ayer fue precisamente el abstencionismo, cerca de un 60%. ¿Qué nivel va a jugar el abstencionismo dentro de 3 semanas ya en las elecciones definitivas? Y sobre todo, si Óscar Iván Zuloaga y el presidente Santos van a poder luchar contra ella. Difícil derrotar el abstencionismo. En el año 94 llegó al 66%, ayer llegó al 61% después de haber reducido como al 50%. Es un tema que muestra el escepticismo que tiene el electorado colombiano frente a las posibilidades de que se mejoren la calidad de vida de las gentes con la sola participación en las elecciones. Es una alerta para las dos campañas presidenciales, para toda la derecha colombiana, que el pueblo colombiano está buscando avenidas distintas, de más democracia, de más justicia social. Harían muy bien en ver esa abstención como una crítica profunda a la manera como han venido manejando el país. Señora Clara López, ex candidata a la presidencia de Colombia por el Partido Polo Democrático, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. A ustedes.